están? Muy buenos días. Les voy a pedir que apaguen su audio, por favor, y lo activen únicamente para responder las preguntas que se les solicitan. Muy buenos días a todos. ¿Puede escucharme? Jóvenes, muy buenos días. ¿Pueden escucharme? Buen día, profesor. Sí. Muchísimas gracias. Voy a prender mi cámara para presentarme. Lo voy a apagar, ni bien haya cualquier tipo de interferencia. Buenos días a todos. Uy, se apagó. Un momentito. Listo. Muy buenos días a todos, jóvenes. Mi nombre es José Luis Cárdenas. Voy a ser su profesor de economía en este ciclo inicial de la PRE. Vamos a estar juntos en estos meses y vamos a proceder a dictar la clase de economía. Esta clase de economía, en este ciclo un poco atípico de la PRE por los tiempos, vamos a llevar juntos este curso y vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. En esta primera sesión vamos a ver todo lo referente a los conceptos y definiciones de economía y la historia económica. Es un poco pesado esta primera sesión, pero vamos a tratar de hacerla bastante interactiva para poderla hacer más comprensible. ¿Ok? Así que cuando yo genere una pregunta, por favor, respondan o vía el audio o vía el chat, para saber que están ahí conectados y prestando atención y llevando la información del curso. No quiero hablar y ser un simple interlocutor en toda la sesión de clases. ¿Ok? Vamos a proceder a tomar la respectiva captura de pantalla. Sonrían, por favor, jóvenes, para la respectiva captura de pantalla. Sonrían. Listo. Continuamos. Entonces, ¿qué entendemos por economía? ¿Qué es la economía? ¿Qué viene a ser la economía y cómo está conceptualizada y cuál es la importancia de la economía dentro del esquema nacional y mundial? Para empezar, tienen que tener claro una cosa. La economía no es una ciencia nueva, no es una ciencia que tenga 15, 20, 100, 200 años. No, la economía es una ciencia tan antigua como la historia de la humanidad. ¿Cuándo nace la economía y cuándo aparece la economía? La economía aparece cuando el hombre adquiere su primigenio carácter social. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el hombre se da cuenta, el ser humano se da cuenta que para sobrevivir necesitaba no dejar de vivir solo, sino agruparse y vivir en sociedad, tribus, clanes, familias, es cuando nacen diferentes ciencias, entre ellas la economía. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene a ser por definición la economía? Es una ciencia social que se encarga de la óptima administración de los recursos escasos para que de esa manera puedan satisfacer las necesidades cada vez más ilimitadas. ¿Ok? Recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Definición básica: administrar los recursos escasos para satisfacer las ilimitadas necesidades. ¿Queda claro? No hay mucha complicación en eso. Entonces, ¿cuál es el sentido de... tenemos claro que los recursos son escasos. ¿Hay algún recurso que ustedes consideren que es ilimitado, que nunca se va a agotar? ¿Cuál podría ser? ¿O no hay, no existe? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profesor. Muy bien. El aire, me dice Rose. Solo Rose está atenta, solo Rose tiene un concepto. ¿Alguien más? ¿Jóvenes? La energía, profesor. La energía, el aire, ok. Vamos a ver, vamos a ir viendo por partes. El agua, ok. A ver, los recursos son limitados, los recursos son escasos. Sí, todos los recursos sí, en un 99.9%. A ver, les voy a dar un par de ejemplos. Hace unos 50 años atrás se consideraba que el agua era un recurso ilimitado, como menciona su compañera Ariana, pero no.
¿Habrán escuchado ustedes la frase que dice, un vaso de agua no se le niega a nadie? Bueno, eso parte del concepto de que el agua es un recurso ilimitado, pero no lo es. Cada vez el agua es más escasa, cada vez el agua se está convirtiendo en un recurso importante y está empezando a tomar un valor mucho más alto que inclusive los combustibles. Así de limitado es ese recurso y se va a ver más limitado más adelante. El aire mencionan por ahí también. El aire sí podría considerarse un recurso escaso, un recurso ilimitado, pero ya estamos viendo que debido a la contaminación existen naciones en el mundo que están totalmente llenas de smog y contaminación, donde el aire ya es un recurso limitado. Es más, venden botellas de oxígeno como botellas de agua para el consumo diario. Así de limitado se está volviendo este recurso que muchos consideran ilimitado. La energía, en muchos sentidos, se puede considerar ilimitada, pero cómo consigues la energía y cómo te agendas esa energía la hace un recurso cada vez más escaso. Me pueden mencionar la energía solar. La energía solar es ilimitada y va a durar 5.000 millones de años hasta que se extinga el sol. Sí, podría ser, pero debido a la contaminación, cada vez hay zonas en el mundo que están cubiertas de una capa de smog en donde hace casi imposible que los rayos solares empiecen a llegar a la Tierra y podamos utilizar esa energía, cosa que en un futuro, si no se toman medidas, va a hacer que se vuelva un recurso escaso, porque no vamos a poder captar o contar con ese recurso. Así que, de una manera natural o debido a la mano del hombre, los recursos se vuelven cada vez más escasos. Eso quiero que lo tengan claro. Entonces, mucho mayor razón para que la economía tenga un papel preponderante dentro del desarrollo de la humanidad. Cómo administro esos recursos que están escaseando, se vuelven escasos o están desapareciendo frente a las necesidades ilimitadas de todos los seres humanos. Etimológicamente, entonces, economía viene de la palabra griega oikos y nomos. Oikos, casa, hacienda; nomos, administrar una casa. ¿Por qué ese es el concepto? Porque nace desde el punto neurálgico de la sociedad, que es la familia. ¿Cómo administro un hogar? ¿Cómo administro una casa? Les dije que la economía nace cuando el hombre adquiere su primigenio carácter social. Cuando empieza a vivir en sociedad, en clanes, tribus, familias, es que se ve la necesidad de administrar los recursos para todos. Ese es el origen de la economía. Entonces, este concepto fue creciendo y desarrollándose a través del tiempo y ahora hace referencia a administrar un país, administrar una ciudad, administrar la economía mundial. Tan importante es el concepto de economía que una de las carteras más importantes de los gobiernos es la cartera de los ministerios de economía, de economía. Claro ejemplo, en el actual gobierno que recién inicia del profesor Castillo, ha habido mucha desestabilidad por los nombres que se presentaban en el gabinete, pero cuando se estableció que el gabinete iba a ser llevado por un ministro con experiencia y buen manejo y criterio, la cosa medio que se ha calmado. ¿Por qué? Porque la cartera de economía es una de las más importantes en el manejo de un país. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía en ese sentido? Solucionar los problemas relacionados a la satisfacción de las necesidades humanas. La economía busca solucionar todos los problemas relacionados con la producción y distribución de bienes que sirven para satisfacer las necesidades humanas. En el caso de un país, lo que busca la economía es que las personas, los ciudadanos de un país, tengan acceso a diferentes bienes y servicios. Entonces los tienen que tener a la mano. Pero no solo es tenerlo a la mano, sino tener los recursos económicos para adquirir esos bienes y servicios. La finalidad en ese sentido de la economía es ordenar y clasificar los fenómenos económicos para determinar leyes económicas y satisfacer las necesidades o el bienestar. En ese sentido,
yo tengo que determinar diferentes leyes económicas para poder satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. ¿Cómo determino esas y clasifico esos fenómenos económicos? Porque los fenómenos económicos que estamos viviendo en la actualidad no son nuevos. Los fenómenos económicos que ocurren, como cuáles fenómenos económicos, la subida de los alimentos, la inflación, la subida del dólar, la inestabilidad política, no son fenómenos que ocurren recién en este momento, no son fenómenos que han ocurrido hace unos instantes en este gobierno, no. Todos los fenómenos que ya ocurrieron, que están ocurriendo, ya ocurrieron antes, ya han pasado antes, ya han sido observados, ya han sido vistos, ya han sido clasificados y ya tienen una solución que debe aplicarse. Ese es el trabajo de la economía en un país. En ese sentido, hay diferentes métodos de estudio para ver, analizar y clasificar los problemas. En la evolución científica, en cualquier análisis científico, existen dos métodos importantes que aplican para todas las ciencias. En este caso, la economía. El método inicial importante es el método inductivo. A través del método inductivo nace y se origina el desarrollo de todas las ciencias, no solo la economía. ¿Qué significa el método inductivo? Parte a través de la observación de la realidad para construir una ley general. Es por ello que se le recomienda a todos, inclusive a los más jóvenes en especial, que desarrollen su capacidad de observación, de análisis, de criterio, de observar. ¿Observar qué? Observar el entorno, la realidad. Si nosotros descuidamos esa capacidad de observación, vamos a pasar por alto muchos detalles y muchas situaciones que nos van a ayudar a ser críticos y a desarrollar nuestra capacidad de análisis. En ese sentido, el primer método de investigación científica es el método inductivo, observar. ¿Qué observo? La realidad. Y a través de la observación de la realidad puedo construir leyes y teorías. En el caso de la economía, por ejemplo, uno observa que cuando sube el precio de un bien, de un producto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando sube el precio de un bien, de un producto? Cuando sube el precio del pan o cuando sube el precio del pollo, ¿qué ocurre en los hogares? ¿Qué ocurre en sus hogares? Han observado qué ocurre cuando sube el precio de un bien, del pan, el pollo, la carne. ¿Qué es lo que ocurre? Ya no lo compran, exceso. Exacto. En la casa sube el precio del pan, por ejemplo, y ¿qué es lo que ocurre? Dejamos de consumir menos pan. Sube el precio del pollo, ¿qué es lo que ocurre? Dejamos de consumir pollo y empezamos a consumir otros productos que estén más baratos, pescado, menestras, huevos, lo que sea. Entonces, ese es un fenómeno que se observó en el entorno económico del mundo. Los consumidores, cuando empieza a subir el precio de un bien, bajan el consumo. Entonces, cuando sube el precio de los productos, salió la ley, gracias a esta observación, en economía se estableció la siguiente ley. Sube el precio de los productos, baja el consumo de los ciudadanos. ¿Ok? Método inductivo, observar y establecer una ley. De ahí viene el método deductivo, que significa parte de una ley general, principio, teoría. Aplicar la ley general, ver y ponerla en práctica, el principio de esa ley. A ver, dentro de esa aplicación y establecer esa ley o principio que hemos establecido, tenemos en economía, por ejemplo, que cuando sube el precio de los productos, baja la cantidad demandada. Sube el precio de X, baja la cantidad demandada. ¿Esto qué generaría? ¿Esto qué va a generar? Que cuando se normalice o cuando se reduzca esa subida de precios, la situación se va a ir normalizando. Ante una disminución del precio del pollo, se va a generar en las familias un mayor consumo u un aumento en las unidades consumidas de dicho bien. Eso es una ley que podemos tener en cuenta que se va a dar. Entonces, ustedes de la observación crítica y el análisis que tienen en sus hogares han podido percibir qué productos en la actualidad están subiendo de precio o han subido de precio. A ver, ¿quién me dice si realmente están observando y analizando la realidad en sus hogares?
El gas, muy bien. El aceite, perfecto. ¿Solo el gas y el aceite? El pollo. Exacto, muy bien. Veo que tienen, participan de la economía del hogar y les hacen partícipes de eso. Sí, el gas, el aceite y el pollo son bienes que han estado subiendo dentro del entorno económico actual. ¿Por qué? Por diferentes motivos. En el caso del aceite, por ejemplo, una de las marcas más conocidas, todos han subido, pero el ejemplo más significativo es la marca más conocida, Primor de Grupo Alicor, que es la que elevó los precios en mayor medida. Normalmente antes de esta coyuntura política estaba en 7 soles 50, y llegó a estar a 13, 14 soles, casi el doble, casi el 100% de su precio, por diferentes motivos. Cosa que hizo que los consumidores no dejaran de consumir ese aceite, sino dejaran de consumir ese aceite y fueran a buscar aceites mucho más baratos, que también habían subido, es cierto, pero no en esa medida. Y empezaron a buscar marcas sustitutas. Entonces, ese es un ejemplo. El pollo igual, de pronto el pollo ha subido y los consumidores dejan de consumir la misma cantidad de pollo y empiezan a consumir otros productos, pescado, huevos, menestras, lo que fuera. Sí, el pollo ha subido, está normalmente 6, 7 soles, ahora está a 8.50, ha llegado hasta 9, ha bajado a 8.50, 8. Ha subido, no en un gran porcentaje, pero sí ha subido y afecta a la canasta familiar. Y podemos consumir otros bienes sustitutos. Pero en el caso del gas, por ejemplo, ¿hay algún sustituto del gas? Subió el gas, ya no consumo gas, consumo otra cosa. No, ahí es muy complicado. Es por eso que ustedes escuchan dentro de muchas propuestas políticas y muchas situaciones que el gas es un producto vital dentro del consumo. ¿Por qué? Porque muchos políticos utilizan el gas como un caballito de batalla. ¿Por qué es tan importante el gas, y se escucha el gas dentro del entorno económico? ¿Por qué es tan importante controlar o manejar el precio del gas? Porque el gas no tiene sustitutos. Si hay una subida incontrolable en el precio del gas, va a afectar directamente la canasta y el manejo en el entorno de la economía de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que se hace normalmente ante esta subida del gas? No dejar de consumir, sino racionalizar el consumo, controlar el consumo. ¿Se han dado cuenta en sus hogares que ante esta subida del gas ya controlamos más el uso? Ya no estamos sirviendo agua cada rato, ya no estamos prendiendo la cocina cada rato, se está controlando y manejando el consumo del gas porque tiene que durar mucho más porque hay una subida en el precio. Así de importante es la economía dentro del manejo de los hogares. Entonces, mediante el método inductivo, yo determino a través de la observación cómo se están dando las cosas, establezco una ley y pongo en práctica mediante el método deductivo parte o la totalidad de esa ley o teoría. Volviendo al ejemplo, la disminución del precio del pollo o de los alimentos en general, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que las familias vuelvan a aumentar su consumo en esos productos. Tanto es así que el aceite, por ejemplo, debido a que los consumidores dejaron de consumir esta marca representativa del Grupo Alicor, empezó a reducir su precio. Ya no está a 14, 13 soles, ahora ha reducido su precio y está en 10 soles, 9.50. Igual está alto porque no llega a los niveles iniciales, pero ya redujo el nivel de precios. Entonces, esta parte es un poco pesadita, que vamos a tratar de hacerla lo más dinámica posible, y tiene que ver con la evolución histórica del pensamiento económico, de las teorías económicas, cómo han ido evolucionando a través del tiempo, cómo se han ido dando estas teorías económicas a través del tiempo. Les dije hace un momento que la economía no es una ciencia nueva, es una ciencia que tiene bastantes siglos ya creada desde el inicio de la humanidad. Entonces, ¿por qué no había registros de estas teorías económicas desde el principio de la humanidad? Simplemente porque no había
la forma de registrarlos a través de la escritura. Cuando aparece la escritura, aparecen los primeros registros de las teorías económicas en la historia de la humanidad. Quienes emiten las primeras teorías económicas en la Edad Antigua, los filósofos. Los filósofos eran los sabios de la antigüedad, sabían de todas las ciencias y materias, matemáticas, economía, física, química, historia, etcétera, etcétera. Entonces, los primeros registros de la evolución de la economía en la historia de la humanidad lo tenemos con los filósofos griegos. Empezamos con 400 años antes de Cristo con Platón. 400 años antes de Cristo, Platón ya establecía sus primeros análisis sobre el manejo económico. Él analizó la estructura política y económica de un Estado ideal que en esa época, 400 años antes de Cristo, la sociedad estaba compuesta de la siguiente manera: gobernantes, guerreros y artesanos. Los gobernantes eran los que tomaban las decisiones en las ciudades, en los países, en los reinos. La raza guerrera era la que cuidaba los territorios y los artesanos eran los que producían bienes y servicios. ¿Por qué se les llama artesanos? Porque 400 años antes de Cristo todo se producía con la mano. Al producirse con la mano eran artesanos, artistas para la producción de bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía Platón 400 años antes de Cristo? Para él, 400 años antes de Cristo ya le había dado la real importancia a la especialización y la división del trabajo. Este concepto era un concepto que recién se aplicó y tomó fuerza muchos siglos más adelante, que lo vamos a ver en un momento, y recién tuvo la vital importancia que debió tener. Pero ya 400 años antes de Cristo, Platón ya planteaba los principios de especialización y división del trabajo. ¿Por qué? Establecía que debía generarse una eficiencia y productividad en la producción de bienes y servicios para abastecer al Estado. Otro concepto importante que planteaba Platón era el famoso comunismo de los gobernantes. ¿Qué indica el comunismo de los gobernantes? Según Platón, la raza gobernante, el sector gobernante y el sector guerrero no debió tener acceso a la propiedad privada. ¿Por qué no debió tener acceso la raza gobernante y guerrera a la propiedad privada? Porque según Platón, si una persona dedicaba su vida a gobernar y a servir a la sociedad, no tenía sentido que tenga acceso a la propiedad privada. Y segundo, porque esto podía generar, como se dio en el futuro, corrupción. ¿Qué piensan ustedes sobre este precepto de Platón? ¿Qué hubiera pasado en el mundo si se hubiera mantenido o se hubiera respetado ese precepto de Platón? ¿Hubiera cambiado la historia de la humanidad? ¿Creen ustedes? ¿Hubieran existido los casos de Odebrecht o de corrupción de los diferentes gobiernos y sociedades en el mundo? ¿Existirían? No. 400 años antes de Cristo, Platón ya lo había visualizado. Imagínense la importancia de esto. En ese sentido, Aristóteles, un discípulo de Platón, décadas más adelante, no aceptaba la concepción que establecía Platón, discutía o difería de lo que Platón indicaba, y para él, con mucha lógica también, indicaba que tanto la raza guerrera, tanto el sector guerrero como el gobernante tenían el derecho de disfrutar de la propiedad privada. Si ellos colaboraban y participaban y servían al desarrollo de la sociedad, ¿por qué no podían gozar también de los beneficios de la propiedad privada? En ese sentido, no deja de tener razón, no deja de estar acertado, porque no podemos privarles de ese derecho, pero el mundo, al final de cuentas, estableció cómo se iba a comportar la sociedad. Siguiendo más adelante, unos siglos hacia adelante, aparece la Edad Media. La Edad Media es un periodo importante dentro del desarrollo de la humanidad, pero más por los avances, porque se considera que hubo un vacío en ese sentido, un estancamiento.
fueron muchos siglos en donde no hubo un aporte importante dentro del desarrollo de la humanidad, tanto en ciencias como en muchas materias. Entonces hubo un estancamiento y muchos inclusive llaman un retroceso. La época oscura de la historia de la humanidad la llaman. En esta época, lo más importante fue el sistema económico preponderante. ¿Cuál es? La pesita. ¿Perdón? El sistema económico preponderante en este sistema es el feudalismo. Jóvenes, apaguen sus micrófonos, por favor. El sistema económico preponderante en este sistema es el feudalismo. ¿Cuál es el sistema del feudalismo? Listo. ¿Cuál es el sistema del feudalismo? Es aquel que dividía el reino o el mundo en diferentes parcelas de terreno, y cada una de ellas era manejada por un rey. Este rey, obviamente, no podía administrar todo ese territorio y tenía necesidad de dividirlo entre los señores feudales para una mejor administración. ¿Ok? Es donde aparece el feudalismo. El hombre medieval no estaba interesado en intercambio de bienes, sino en la justicia del intercambio. Condenaban la usura como ganancia generada por el uso del dinero. Lo más importante y el representante más importante de esta época fue Tomás de Aquino, con el famoso concepto del precio justo, que trataba de establecer que la producción debía ser pagada con el precio justo, ni más ni menos. Aquella persona que, por ejemplo, producía una espada y la vendía, tenían que pagarle el precio justo por la producción de esa espada. De repente yo era un herrero que producía espadas y tenía una gran necesidad económica, y alguien venía y se aprovechaba de eso y me pagaba menos del valor de esa espada, estaba cometiendo usura. E igual, todo lo contrario, si yo soy un herrero y produzco espadas y de pronto me aprovecho de que hay una situación de conflicto y vendo las espadas mucho más caro, estoy cometiendo usura. Y eso era penado. El mundo fue avanzando y ya en el siglo XV, en el siglo XIV, aparece el mercantilismo. El mercantilismo aparece y evoluciona por un acontecimiento histórico importante que se da en la historia de la humanidad. Siglo XV, año 1400. ¿Cuál es ese acontecimiento histórico importante en la historia de la humanidad? 1492. ¿Qué ocurrió en el mundo en esas épocas? Jóvenes, ¿cuál es el gran acontecimiento importante que cambia el mundo? Exactamente, el descubrimiento de América. ¿Qué ocurre con el descubrimiento de América? ¿Qué pasa? Porque es un hito importante en la historia de la humanidad. Lo que ocurre es que a partir del descubrimiento de América se amplían los territorios en el mundo y empiezan las conquistas, la colonia. Entonces el mercantilismo aparece como una fuerza económica importante. ¿En qué se basa el mercantilismo? En las riquezas, basada en el comercio y la circulación del dinero, movimiento de oro y plata. ¿Cuál era el concepto de mercantilismo? Era más poderosa económicamente la nación que acumulara mayor cantidad de oro y plata. Ese era el concepto de mercantilismo. Siglo XV, a partir del siglo XV, la nación más poderosa del mundo en esa época fue España. ¿Por qué? Porque tenía a su cargo las mayores colonias en la historia en ese momento, en América. La razón por la cual se pedía, o esta corriente económica pedía la intervención activa del Estado en la vida económica, con la finalidad de que ingrese al país la mayor cantidad de dinero y plata y saliera lo menos posible. Caso contradictorio a lo que se ve ahora, en esa época el mercantilismo solicitaba que el Estado tenga mayor intervención. ¿Por qué? Para conquistar mayores territorios a través de los ejércitos o para proteger los que ya tenían. Entonces,
El mercantilismo buscaba lograr una balanza comercial siempre favorable. Para ello, implementaban una política proteccionista que contribuyó notablemente a la expansión de la manufactura. Especialmente en los reinos que tenían gran cantidad de colonias, la producción de ese reino, España, por ejemplo, se trasladaba a las colonias y había un gran comercio entre reino y colonias. Y eso generaba un movimiento económico importante. El mundo fue avanzando y pasamos del mercantilismo al primer punto de quiebre importante, la escuela fisiocrática, 1700 a 1800, principios del siglo XVIII. ¿Qué ocurre a principios del siglo XVIII? Aparece la fisiocracia. La riqueza de un país se encuentra en el mayor aprovechamiento del factor tierra. De pronto los recursos son escasos, ya se los mencioné, y el oro y la plata empezaron a escasear. La población en el mundo empezó a aumentar y la base económica ya no era acumulación de oro y plata. El mundo entendió que ahora el poder económico estaba en la producción, en el aprovechamiento del factor tierra. La fisiocracia combina el estudio de la economía y las matemáticas. La palabra fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que la producción significa creación de un excedente, y es decir, es productiva aquella nación que produce más de lo que consume en el proceso. Imaginémonos que nosotros somos la nación 55, tenemos 100 habitantes, y nosotros producimos bienes y servicios para estos 100 habitantes, pero de pronto se nos ocurre producir bienes y servicios no para 100, sino para 200 habitantes. ¿Por qué producimos tanto si no somos 200? Porque lo que nos sobra lo voy a vender a otras naciones que no tienen para producir, y voy a generar poder económico con esa venta. Esa es la base de la fisiocracia que cambió el concepto del mercantilismo en el mundo. Posteriormente, décadas más adelante, ya en pleno siglo XVIII, aparece la famosa escuela clásica. La escuela clásica o la aparición del capitalismo. ¿Por qué se genera la escuela clásica? ¿Cuál es el boom que hace explotar y dominar al mundo, al capitalismo y a la escuela clásica? La aparición del primer cambio importante en la historia de la humanidad, la primera transformación importante en la historia de la humanidad, que es dada por la revolución industrial. Hasta antes del siglo XVIII, el mundo producía bienes y servicios a través de los artesanos, producían todo a mano, ya lo dijimos. Los grandes talleres de artesanos podrían llegar a estar compuestos de 100, 200 trabajadores y producir gran cantidad de bienes y servicios. Con la aparición de la revolución industrial aparecen las primeras máquinas, la máquina a vapor, la máquina a carbón, la máquina a combustión, la máquina eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que la industria en el mundo se transforme. Ya los talleres de artesanos desaparecieron y aparecieron en su lugar grandes monstruos de producción que tenían 10.000, 5.000 trabajadores. Eran monstruos de producción realmente, que operaban diversos tipos de máquinas que generaban una producción mundial importantísima. Esto hace que surja el capitalismo con el nombre de economía política. Entonces, ¿qué ocurre con la escuela clásica? Aparece la economía del libre comercio sin la intervención del Estado. Cuando aparece la escuela clásica y el capitalismo, el mundo dijo, un momentito, ¿sabes qué, Estado? Tú no intervengas. Nosotros los empresarios, nosotros los inversionistas vamos a producir, vamos a encargarnos de producir bienes y servicios y manejar la economía. Tú no te metas, tú limítate a cuidar el territorio, a establecer leyes y cobrar impuestos. Entonces, eran los preceptos iniciales del capitalismo. La no intervención del Estado, el trabajo como fuente de riqueza depende de la división del trabajo y la especialización. Si ustedes se dan cuenta, recién 2200 años después de Platón es que se toman en cuenta y se empiezan a dar la vital importancia que tenía a sus preceptos. La división del trabajo y la especialización empiezan a tomar importancia.
¿Por qué? Porque en monstruos de 10.000, 5.000 trabajadores era importantísimo generar eficiencia y productividad. ¿Y cómo logro eso? ¿Cómo coordino el trabajo de 10.000, 5.000 trabajadores? A través de la división del trabajo y a través de la especialización. Es por eso que aparecen las líneas de producción, por ejemplo, en la industria automotriz, para producir mucho más rápido vehículos. Y eso se transporta a las diferentes ramas de la industria mundial. Distingue el valor de uso y el valor de cambio de los bienes, y los mayores representantes de esta industria fueron Adam Smith y David Ricardo. El mundo se transformó, y a partir del siglo XVIII, la nación más poderosa del mundo en esa época pasó a ser Inglaterra. El mundo siguió avanzando y a mediados del siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, aparece el socialismo, tan repudiado y vapuleado en la actualidad. ¿Es realmente tan malo el socialismo y la escuela marxista y la escuela socialista? A ver, vamos a ver. ¿Por qué aparece el socialismo? La lucha de clases como elemento necesario para una sociedad igualitaria y justa. El socialismo y el marxismo aparece debido a que existía una gran explotación en el mundo hasta ese momento. ¿Quién explotaba el mundo? El capitalismo y la escuela clásica. A ver, hace un momento les mencioné que el mundo cambió con la revolución industrial. Los grandes talleres de artesanos se transformaron en grandes monstruos de 10.000, 5.000 trabajadores. Las empresas necesitaban mano de obra. ¿De dónde salió esa mano de obra? Trasladaron a las personas del campo a la ciudad para que trabajen en las grandes industrias. Entonces, por ese trabajo era remunerado, obviamente, pero no era remunerado de manera justa. Las jornadas laborales que ahora conocemos de 8 horas con vacaciones, ETS, seguros, etcétera, no existían. Una jornada laboral en esa época duraba de 18 a 20 horas diarias. Si tú te enfermabas, no te daban permiso, te cambiaban, simplemente perdías el trabajo. No había permisos, ni descansos médicos, ni vacaciones, ni seguros, ni siquiera condiciones adecuadas de trabajo. No existían condiciones de iluminación, ni condiciones de ventilación adecuadas, ni siquiera baños adecuados para que la gente pueda hacer sus necesidades. Así de paupérrimas eran las condiciones laborales en las sociedades entonces. Entonces es por ello que aparece la escuela socialista, que busca una mayor igualdad y mejora en las condiciones de los trabajadores. Surge como una crítica de la economía política inglesa de esa época y se basa en el desarrollo de la teoría del valor del trabajo. El valor de las mercancías está en función de la cantidad de trabajo socialmente necesario. Ok, el trabajo es importante y los bienes y servicios que tú produces tienen que tener un valor, pero a ese valor le tienes que agregar el trabajo o el esfuerzo de los trabajadores. ¿Para qué? Para que puedas trasladar ese valor y mejorar las condiciones. Y gracias a esa lucha tenemos las jornadas laborales de 8 horas, los beneficios laborales que hoy gozamos y el respeto a las normas y a la vida. Aparece el famoso concepto de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Lo tenemos claro. Cuando hablamos de plusvalía, el concepto normal es plusvalor, valor adicional a algo. Pero en economía tiene que ver con el trabajo no pagado a los trabajadores. Aquello con lo cual yo me quedo como empresario, eso que generas tú y que yo exploto. A ver, las jornadas laborales de ahora son de 8 horas y hay vacaciones, ETS, seguros y muchos beneficios. Antes no existían. Y todo lo que yo me ahorré por siglos, ahora genera mi ganancia, mi beneficio, mi riqueza. Es por eso que el socialismo reniega tanto de esas naciones poderosas, de esas familias poderosas, y dice que toda su riqueza, todo su poder, todo su dominio se basa en la explotación que hubo en esa época de los trabajadores. Inglaterra, Estados Unidos, las familias poderosas en el mundo, nazis, generaron su riqueza a través de la explotación del trabajador, los Rockefeller, etc. Esa es la doctrina del socialismo. Es por eso que aparece el socialismo. Sus mayores representantes son Karl Marx
y Federico Engels. El mundo siguió avanzando y de pronto vuelve a aparecer la escuela neoclásica, ya en el siglo XIX, principios del siglo XIX. ¿Qué ocurre a principios del siglo XIX? A principios del siglo XIX, tenemos que hay un relanzamiento del pensamiento clásico. El mundo dijo, ok, ya entendí, sé que no debo explotar a los trabajadores, sé que no debo hacerlos trabajar más de 8 horas, sé que debo darle beneficios, sé que debo darle condiciones adecuadas de trabajo, ok, hasta ahí nomás. Pero yo no soy beneficencia. Yo no soy beneficencia para darle todo a los trabajadores. Basta con el sueldo y condiciones adecuadas de trabajo, es suficiente. Este pensamiento no deja de tener lógica también. ¿Cuál es el motivo, razón o circunstancia por el cual un empresario o ustedes en algún momento van a poner una empresa o un negocio? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es el motivo? A ver, jóvenes. ¿Cuál es el motivo, razón o circunstancia por el cual ustedes en algún momento van a poner una empresa o un negocio? Jóvenes, los escucho o los leo. ¿Por qué lo van a hacer? Jóvenes, ¿me escuchan? Dinero, ok. El motivo por el cual van a poner una empresa o un negocio es por tener la mayor ganancia económica, los mayores ingresos, generar la mayor... Exactamente. Ese es el motivo, razón y circunstancia por el cual lo van a hacer. Entonces, la escuela neoclásica reivindica ese pensamiento, un pensamiento económico que se basa en el valor de los bienes, que es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan a los consumidores. Entonces, los neoclásicos dijeron, ok, yo voy a respetar las condiciones de trabajo, pero hasta ahí nomás, no soy beneficencia. Lo que yo busco al poner una empresa, al invertir y al esforzarme, es tener la mayor ganancia e ingreso económico. Hasta ahí quedó claro. Entonces reivindicaron muchos conceptos de la escuela clásica y introducen conceptos nuevos e interesantes e importantes que aportaron a diferentes ciencias y diferentes grupos económicos. Entre ellos la teoría de la utilidad marginal, que trata de explicar cómo se optimizan los agentes económicos. Este concepto de utilidad marginal sirve para economía, contabilidad, administración, marketing, etcétera, diferentes, es muy útil para la sociedad. ¿Tienen claro el concepto de utilidad marginal? O si no, lo explico rápidamente con un ejemplo. ¿Cuál es el concepto de utilidad marginal? A ver, ¿lo tienen claro? O lo explico rápidamente en un ejemplo. El concepto de utilidad marginal tiene que ver con una forma de aplicar la satisfacción dentro de las personas, dentro de la sociedad, dentro de la economía. A ver, hay un ejemplo clásico en esto, que es el ejemplo del vaso de agua. Vaso con agua, vaso con agua. A ver, ¿cuál es el ejemplo? Imagínense ustedes que ahora que se está normalizando la situación post-pandemia, ustedes salen a hacer deporte, el deporte que les apasione. Salen a correr, salen a jugar fulbito, salen a manejar bicicleta, el deporte que les apasione. Salen y hacen 2 horas de deporte. Obviamente, cuando regresan o cuando paran de hacer deporte, están cansados, están agotados. ¿Y qué necesitan? Hidratarse. Y se toman un vaso con agua. Ese primer vaso con agua que se tomen va a tener un alto grado de satisfacción, va a ser satisfactorio para ustedes, ¿sí o no? ¿Qué dice? Obviamente, ese primer vaso con agua que ustedes se tomen, después de hacer 2 horas de deporte, va a tener un alto grado de satisfacción. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el segundo, tercero, cuarto o quinto vaso con agua que se tomen? ¿Va a tener el mismo grado de satisfacción o no? ¿Qué dicen ustedes? Definitivamente ya no. Va a ir bajando el grado de satisfacción. Tal vez el segundo tenga el mismo grado por ahí similar, pero ya el tercero, el cuarto y el quinto ya no. Entonces, este concepto es el que tiene que ver con la utilidad marginal. Conforme se va consumiendo un bien, un servicio, empieza a bajar el grado de satisfacción.
que tiene hacia el consumidor. Esto lo vemos, por ejemplo, con muchos productos que salen al mercado. Aparece el nuevo iPhone 12, el nuevo celular ultramoderno, y tiene un alto grado de satisfacción. La gente se pelea, hace colas por adquirir este producto. En el Perú, no, en sociedades más económicamente avanzadas, Estados Unidos, por ejemplo, hacen cola por adquirir este producto y tiene un alto grado de satisfacción. Pero ¿qué va a ocurrir de acá a 1 año, 2 años, 3 años? ¿Van a seguir haciendo cola por adquirir el iPhone 12? No, porque ya va a aparecer el 13, el 14, el 15, ya van a estar en el iPhone 20 y ya nadie va a querer esforzarse por adquirir un iPhone 12, sino ya buscan el iPhone 20. Entonces, este producto baja el grado de satisfacción y por ende baja su precio en el mercado. Es parte de lo que se conoce como utilidad marginal. Otro concepto de la escuela neoclásica es la optimización del bienestar en función al individuo y no de las clases sociales, lo que le mencionaba. Ok, y yo al trabajador le voy a pagar las condiciones adecuadas, pero hasta ahí nomás. Yo no soy beneficencia, yo no voy a ayudar a la sociedad. Esto es mucho de lo que tienen que ver con esos que en época de campaña, por ejemplo, te dicen: yo voy a poner un negocio para ayudar a los pobres, ayudar a los más necesitados. Es mentira. Uno pone un negocio, una empresa o pone un proyecto para generar la mayor ganancia y utilidad, para beneficio propio, no de la sociedad. Aquel que le diga lo contrario está en campaña política. Realizan análisis estudiando conjuntamente las relaciones entre la oferta y la demanda. A ver, acá hay un conflicto importante entre la escuela clásica y la escuela neoclásica. Hay una forma de distinguirla rápidamente. Dentro de las preguntas del examen, dentro de las alternativas de respuesta, les va a venir en este tema, más que seguro, escuela clásica, neoclásica, capitalismo, mercantilismo, etc. ¿Cómo la distingo? ¿Cómo la sé cuándo estaba hablando de uno y cuándo están hablando de otra? Básicamente, la escuela neoclásica es mucho más completa que la escuela clásica. Si es cierto, tiene ciertos preceptos importantes que coinciden, pero no es igual. La escuela clásica es más completa, profundiza más en temas de análisis como utilidad marginal, profundiza más en temas de análisis como oferta y demanda, ceteris paribus, la determinación del precio y el valor. Entonces, la escuela clásica neoclásica es mucho más completa y por ahí la pueden distinguir. El mundo siguió avanzando y ya a principios del siglo XX, inicios de 1900, aparece la escuela keynesiana. ¿Cómo aparece la escuela keynesiana? Lamentablemente con una crisis económica. El mundo entró en crisis, la Gran Depresión de los años 30, 1930. El mundo entra en crisis y todo el mundo voltea. Y todo el mundo voltea a ver a los neoclásicos y les dice: oye, un momentito, ustedes no eran la solución para el mundo, ustedes no eran la solución para los problemas económicos de la humanidad. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué estoy en crisis? Y aparecen los keynesianos. En la escuela neoclásica, sí, Inglaterra estaba cayendo en su dominio y empezó a aparecer a partir del siglo XX una nueva potencia económica, que fue Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es? Bueno, fue o ya está terminando de ser Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué dice la escuela keynesiana? Se basa en la idea fundamental de la intervención del gobierno para estabilizar la economía, aumentando los niveles de empleo y producción. Acá hay una contradicción en la historia económica actual. De pronto, el mundo empezó a pedir que el Estado intervenga en la economía. En la actualidad te dicen que no, el Estado no debe estar. Muchos mencionan eso. Pero aquí vemos que el mundo pedía que el Estado intervenga. ¿Pero para qué quiero que intervenga el Estado? Para asegurar el empleo y la producción. ¿Y por qué quiero asegurar el empleo y la producción? Porque en el mundo apareció un concepto que no existía antes, la famosa demanda agregada. ¿Qué significa la demanda agregada? A ver, la humanidad a través de los siglos va aumentando, la población va aumentando, eso lo sabemos, pero de pronto, hasta el siglo XX, las industrias y la producción se mantenía constante, no aumentaba. La humanidad aumentaba, pero la industria y la producción no. ¿Qué ocurrió en ese sentido?
esa nueva población que salía al mundo laboral no encontraba trabajo, no encontraba formas de ganarse la vida. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el consumo bajó, porque si las personas no tienen ingresos, ¿de dónde van a consumir bienes y servicios? Y si el consumo baja, empiezas a entrar en crisis. Es por ello que aparece el concepto de demanda agregada. ¿Por qué no había trabajo, no había empleo? Porque las grandes industrias en el mundo se dedicaron a acumular riqueza, a ser más ricos, a generar más riqueza y no a reinvertirla. Reinvertir en nuevas industrias, en nuevas empresas y nuevas fuentes de trabajo. Entonces se generó la famosa crisis y la Gran Depresión de los años 30. Es por ello que el mundo voltea a ver al gobierno y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes la culpa. ¿Por qué? Porque no has generado empleo y asegurado la producción. Así que a partir de ahora tu trabajo va a ser, aparte de cobrar impuestos y asegurar el territorio, generar empleo, generar trabajo y generar producción. Pero eso puede sonar muy contradictorio. Si yo soy un empresario privado, si yo tengo el capital, ¿quién es el que debe generar trabajo? ¿El gobierno o yo? Yo genero trabajo. Yo estoy pidiendo que no te metas porque yo voy a producir. Entonces yo soy el que genero los empleos. Ahí hay una contradicción que tiene que ver básicamente con que se le pide al Estado que dé las condiciones necesarias para la generación de empleo. En ese sentido, el Estado debe tener una participación más activa en la economía con el objeto de compensar la falta de inversión privada en los periodos de depresión y se debe garantizar una estabilidad económica. La demanda efectiva como impulsor de las actividades económicas como producción y empleo. El mundo sigue avanzando y de pronto nuevamente entramos en crisis. Aparece la famosa escuela monetarista. Siglo XX, década 70, 80 hacia adelante. La década del 70, 80 en el mundo nuevamente generó crisis económica en gran parte de la humanidad, en gran parte del mundo. ¿Por qué se generó problemas o crisis en gran parte del mundo? ¿Se acuerdan? Pregunten a sus padres o deben tener conocimiento de lo que ocurrió en el Perú en la década de los 80. ¿Qué ocurrió en el Perú en la década de los 80 con el primer gobierno de Alan García? ¿Qué ocurrió? ¿Saben? En el Perú, en el primer gobierno de Alan García, ocurre la hiperinflación, crisis inflacionaria. Pero no solo fue el Perú, fue el Perú, toda América Latina, parte de Europa y África. Entonces, crisis mundial. ¿Por qué se dio? Porque aparece un concepto nuevo, la inflación. La inflación no estaba contemplada en ese sentido. Esta idea básica de la economía monetaria consiste en analizar el conjunto de demanda total de dinero y la oferta monetaria. ¿Por qué se da la inflación? La inflación se da por una continua subida de los precios y la baja del poder adquisitivo. ¿Y por qué suben los precios? Porque el poder adquisitivo se reduce. A ver, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un exceso de un producto en el mercado? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un exceso? Baja el precio de la papa. Entonces, cuando hay un exceso de dinero en el mercado, baja el poder del dinero y pierde su poder adquisitivo. Es por ello que se toma importancia a el manejo del dinero y es por eso que a partir de ahí es que se toma preponderante importancia al valor y el control del dinero que sale al mercado. Vamos avanzando, jóvenes, porque ya me están pidiendo que termine. Tenemos con esto la división de la economía en economía positiva y en economía normativa. Economía positiva es todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, la descripción de todo lo que ha pasado a través de la historia de la humanidad y gracias a ello generar teorías económicas. Y la economía normativa es aplicar esas políticas y teorías económicas para la solución de problemas. Cómo aplica este gobierno, por ejemplo, los problemas que se están viniendo, como la subida del dólar, el desempleo, etcétera, a través de política fiscal y de política económica. ¿Ok? Política fiscal y la política monetaria. Hasta aquí, jóvenes, la sesión de hoy. Les voy dejando las
las alternativas de respuesta rápidamente. Gracias por la atención prestada. Me voy retirando. Gracias, jóvenes. Muy buenos días. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, jóvenes. Cuídense. Me voy retirando. Gracias por todo. Gracias.